En estos momentos estamos conectados en torno a 100 personas, más los presentes en la sala, y vamos a dar 10 minutos de cortesía porque está entrando gente en estos momentos y para evitar tener que repetirnos y que todo el mundo esté informado al 100% de lo que se dice en esta reunión. Esperaremos entonces hasta las 18:40. Son ahora 18:32. Dejamos 8 minutos más de espera, ¿vale?
Buenas tardes. Sí. Bueno, buenas tardes a todos, los que estáis aquí y los que estáis conectados desde casa. Lo primero que todo, presentarnos. A mi derecha tengo al doctor Peris, yo soy el doctor Bataller, somos miembros de la Junta Directiva de este Colegio de Médicos de Alicante, que es vuestro colegio, y hacemos de anfitriones en esta reunión sobre una asamblea del Estatuto Marco del Borrador que se va a presentar, informativa. Primero que nada, excusar la presencia del presidente de la Junta, que por motivos de agenda ha tenido que estar en Madrid y no ha podido acercarse. Y transmitiros que este es vuestro espacio de todos los colegiales, de todos los médicos, y esto se trata de defender a los médicos y transmitiros el apoyo y a las reivindicaciones justas que tenemos de la Junta Directiva y de todos sus miembros. Sin más dilación, voy a presentar los miembros de la mesa y daré paso a sus ponencias. A la izquierda tengo al doctor Víctor Pedrera, que es el secretario general nacional del Sindicato Médico. Después al doctor Alejandro Calvente, que es el presidente del Sindicato en la Comunidad Valenciana. La doctora Jimeno, que es la vicesecretaria del Sindicato en la Comunidad Valenciana. Y al final de la mesa a doña Maricruz Torres, que es la abogada del sindicato y del Colegio de Médicos. Simplemente ceder la palabra a los que tienen que hablar y a los que saben de qué va esto, y en este caso al secretario nacional, el doctor Víctor Pedrera. Muchas gracias, José Luis. Soy secretario nacional de la CEMS y también secretario del CEMS Comunidad Valenciana, por lo tanto, aquí en la reunión, como es en el ámbito de la Comunidad Valenciana, pues me refiero a los compañeros o me dirijo fundamentalmente a los compañeros de nuestra comunidad. Bueno, agradecer al colegio y a su presidente que no ha podido asistir, la facilitación continua que está haciendo al sindicato médico para poder transmitir al resto de compañeros todo lo que se está aconteciendo con el afer del Estatuto Marco. Ya sabéis que es un tema que llevamos entre manos no hace 2 o 3 meses, que fue cuando empezamos con las movilizaciones, sino que llevamos 2 años divagando y discutiendo con el Ministerio y luchando por un estatuto que el Gobierno tiene previsto modificar. Sabéis que la norma del Estatuto Marco, que es la que regula las condiciones laborales de todos los trabajadores de la sanidad pública, es del año 2003, es una norma que ya ha quedado obsoleta, una norma que los dirigentes de la Unión Europea exigen que se renueve y que se adapte a las condiciones laborales propias del siglo XXI, condiciones laborales que en absoluto esta norma cumple en su versión del año 2003 y que, por desgracia, en el primer borrador que se nos facilitó por parte del Ministerio, no solamente seguía sin cumplirlas, sino que incluso las empeoraba. Bueno, hemos abierto un periodo de negociación. Sabéis que con el Ministerio se negocia en una mesa de negociación que sería la equiparable a las mesas de negociación de las comunidades autónomas, que se llama el ámbito, y en esa mesa la capacidad de representatividad que tenemos el colectivo médico pues es sencillamente irrisoria. Y es irrisoria porque somos un colectivo que no alcanza el 12% del peso o del conjunto de trabajadores de la sanidad pública, y son los sindicatos mayoritarios los que tienen ahí la voz, los que toman la palabra y los que deciden lo que se pacta con la Administración, en concreto de todos los trabajadores y también del colectivo médico, en el que la representatividad que tienen, pues como bien sabéis, es bastante baja. El sindicato médico en nuestra comunidad supera los 6.000 afiliados y somos la fuerza representativa mayoritaria de nuestro colectivo, y por lo tanto nuestra capacidad de transmitir las necesidades del colectivo pues está bastante limitada. Por lo tanto, exigimos al Ministerio tener voz en esas negociaciones, y la única vía que teníamos era convocar una huelga que se convocó en el mes de febrero y ha forzado, que no ha sido de entrada fácil, a los representantes del Ministerio abrir una mesa de negociación en la que nosotros pues depositamos todas nuestras esperanzas para ver si conseguíamos que ese borrador se tradujera en una norma que por lo menos tratara de forma digna a los médicos y de una vez por todas pues consiguiéramos revertir lo que en los últimos años se está produciendo de forma cada vez más acusada, ¿no? Que es la fuga de médicos. Hemos dicho muchas veces al extranjero, eso es un porcentaje relativamente pequeño, pero es que en los últimos años
yo que llevo 35 años en la profesión, eso no lo había visto nunca, se están saliendo de forma, digamos, continua y creciente hacia incluso la sanidad privada, cosa que eso hasta ahora nunca se había ocurrido. Yo antes de empezar sí que han habido comentarios de algunos compañeros que han dicho que se ha hecho hasta ahora, si se ha hecho alguna cosa, pues os voy a hacer un breve recopilatorio de todo lo que se va haciendo en los últimos 3 meses. Bueno, se ha informado a todos los compañeros en múltiples asambleas, se han hecho asambleas en prácticamente todos los centros de la Comunidad Valenciana, tanto de la provincia de Alicante, de Valencia, como la de Castellón, y evidentemente en esas asambleas nuestros delegados se han esforzado, han tenido documentación y han tenido información suficiente para informaros de cómo estaba, de cómo era el borrador de este automarco y de las pretensiones o de las modificaciones que nosotros como colectivo médico exigíamos. Se han hecho concentraciones, también varias en hospitales, habéis participado muchos de vosotros en algunas de ellas, tanto en centros de salud como en hospitales. Hicimos concentraciones en Madrid, una primera de ellas se hizo frente al Ministerio, que fue de delegados cuando se convocó la huelga para mostrar al Ministerio el malestar del colectivo, y después se acordó hacer una concentración ya masiva que, según los medios del Ministerio, estaba en torno a 5.000 asistentes y, según los diferentes medios de comunicación, pues se sube a los 8.000. Y hay que tener en cuenta que esa manifestación se hizo después de una desafortunada o desgraciada suspensión que se tuvo que hacer por problemas de climatológicos, ¿no? Que se nos pidió por parte de Protección Civil que suspendiéramos la convocatoria previa y se retrasara 2 semanas, lo que evidentemente estamos convencidos todos de que eso contribuyó a que la afluencia no fuera tan masiva como se esperaba, pero aún así fuimos capaces de llevar en torno a 8.000 compañeros a esas concentraciones. El pasado 19 presentamos más de 40.000 firmas, 40.000 firmas que se recogieron en un tiempo récord, en un tiempo de 2 semanas. Se recogieron por todos los sindicatos nacionales. De las 40.000, 9.000 eran en el formato change.org y en torno a las 32.000 fueron firmas en papel, es decir, que nuestros compañeros, nuestros delegados, fueron recogiendo de vosotros en mano. Bueno, se ha pedido reuniones a todos los grupos parlamentarios del Congreso. El objetivo es que conocieran cuándo esa ley, si es que llega, que ese es el camino que tiene que llevar. Estamos hablando de un proyecto, de un decreto ley. Cuando ese decreto ley llegue al Congreso, pues que sepan de viva voz qué aspectos criticamos los médicos de esa normativa y qué aspectos consideramos que son necesarios cambiarlos. Nos ha recibido el grupo del PP, que es el grupo mayoritario del Congreso, nos ha recibido el Partido Socialista, nos ha recibido Vox, y el día 27, que es la semana que viene, nos reuniremos con el grupo de Sumar. Se hizo hace la semana pasada, creo que es el pasado día 13, una comparecencia en la Comisión de Sanidad del Senado, donde también explicamos a los grupos del Senado, porque esta ley también tiene que pasar por el Senado, cuáles son los aspectos negativos y criticables. Allí asistí yo en persona, y el presidente del Sindicato Médico Andaluz, el doctor Ojeda, y hicimos también una clara, digamos, recopilación de todos los aspectos que consideramos negativos de esta norma y que consideramos que discriminan al médico con respecto al resto de categorías profesionales. Se ha pedido también apoyo de todas las instituciones que tenemos a nuestro alcance. Hay una que se llama la FEMS, que es la Federación Europea de Sindicatos Médicos. Esa federación nos ha mostrado su apoyo. Tuvimos el congreso el fin de semana pasado, que se hizo en Oporto, y en él estuvimos planteando también cómo estaba la situación de los médicos en España. Europa es un país muy diverso, de países ricos, pobres y medianos, pero todos coinciden en una cosa y todos nos adelantan en una cosa. En todos los países europeos, los médicos tienen una normativa propia que regula sus condiciones laborales. España, en ese aspecto, es una excepción. Y, evidentemente, eso es óbice o ha sido también, digamos, motivo por el cual nosotros, en esta normativa y en este punto en concreto, hemos sido más insistentes con la Administración, punto en el que la Administración ya nos ha dejado claro que están absolutamente cerrados. Hablan de un capítulo propio, pero cuando entre en detalle en esas cosas os lo detallaré con más precisión. Tenemos también el apoyo de las federaciones de colegios de médicos europea
y de las asociaciones más representativas del colectivo médico en la Unión Europea. Por supuesto, y como era de esperar, también tenemos el apoyo y la solidaridad del Foro de la Profesión Médica, que es la institución legal formada que recopila o que acoge a la práctica totalidad de aspectos o de sensibilidades de la profesión médica. El foro, como sabéis, y si no lo sabéis os lo adelanto, es una institución o una organización en la que engloba a la faceta laboral o sindical, que es la CEMS, a la Organización Médica Colegial, es decir, a todos los colegios de médicos, a la Federación de Sociedades Científicas, que agrupa a 47 sociedades científicas, es decir, a la práctica totalidad de sociedades científicas, la Conferencia de Decanos de Medicina y la conferencia, creo que se llama conferencia también, efectivamente, de estudiantes de medicina. Es decir, es una organización o un foro, que es la palabra que tiene en su nomenclatura, que recoge la totalidad, o que representa, mejor dicho, la totalidad de nuestra profesión. También el apoyo ha sido sin fisuras, lo han manifestado públicamente y seguiremos dentro del foro, como parte que somos de él, defendiendo y luchando porque nuestras peticiones se hagan efectivas. En las comunidades autónomas se han hecho concentraciones, en esta en concreto se ha hecho en las puertas de las subdelegaciones del Gobierno, con un seguimiento por parte de vosotros más que aceptable. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo hacer una concentración en la puerta de un hospital que llevarse a los médicos al centro de una ciudad por la tarde y concentrarse allí. Las concentraciones que se han hecho, por ejemplo, en concreto en la provincia de Alicante, han sido más que aceptables. Y también se mantienen con el Ministerio las reuniones a dos niveles. A nivel del ámbito, que ya os he dicho, donde tenemos una voz prácticamente amortiguada por el hecho de su composición y su normativa legal, y en el comité de huelga, en el que nos reunimos ya con cara a cara los representantes de la convocatoria de la huelga, que somos CEMS y el Sindicato Médico Andaluz, con la Administración, y de la última reunión pues es la que ya sí que paso a comentaros lo que se ha ido, digamos, dilucidando estos últimos días y por lo que creo que, evidentemente, a pesar de que se ha aplazado la huelga, de hecho la huelga, el motivo de aplazarla ha sido ni más ni menos seguir negociando, porque nuestro objetivo, nuestra voluntad es cambiar el estatuto, y se ha convocado una huelga para, en primer lugar, tener una mesa de negociación y, en segundo lugar, para presionar y dejar tiempo a la Administración. Ya sabéis que la huelga se convocó en el mes de febrero, y se dio fecha para la primera jornada de huelga el día 23, o sea, mañana sería, en teoría, el día 23 de mayo, con el objeto de abrir mesa de negociación y conseguir que ese borrador que se nos facilitó por primera vez, borrador que no voy a ponerme a comentar porque seguro que lo conocéis ya a la perfección porque se ha hablado tanto de él, que yo creo que ya a nadie se le escapa, pues los puntos negativos, que aunque, si queréis, en dos palabras os los digo. Sigue sin tener un ámbito de negociación propio. Teníamos un sistema de clasificación de grupos profesionales que nos equiparaba a médicos y enfermeros, por poner un ejemplo. Teníamos un sistema de incompatibilidades que nos marginaba con respecto a otras profesiones y que nos coartaba el derecho al libre ejercicio. Y teníamos un problema muy grave con el tema de la jornada laboral, donde las condiciones laborales de los médicos pues, estaban totalmente discriminadas con respecto al resto de trabajadores. Esos son 4 puntos, por ejemplo. Hay muchos más matices, pero eso ya los hemos debatido y los estamos debatiendo en las mesas en las que hemos trabajado. Bueno, tuvimos, ya digo, que ya han sido 3 reuniones. En la reunión en la última, que fue el lunes pasado, se nos prometió que se nos iba a dar ya por escrito todo aquello que ya llevamos hablando con el Ministerio desde hace un par de reuniones, y se nos dio ayer por la tarde. Nosotros nos comprometimos, así recibíamos esa información, a analizarla y dar la respuesta debida pues, a lo que se nos ofertaba en esa mesa. Bueno, eso, ya os digo, se nos dio ayer a las 8 de la tarde y de ayer a hoy, pues todavía están nuestros servicios jurídicos analizando el contenido, la letra pequeña y la letra muy pequeña, los puntos y las comas, que ya sabéis que en las normas es necesario que eso se vea de forma detallada, que eso lo vean profesionales expertos en la materia. Por eso está aquí con nosotros hoy la abogada del Sindicato Médico y del Colegio, Maricruz Torres,
y ya les digo que se está analizando, pero a grosso modo, y ya en la lectura rápida que hicimos ayer, nos comprometimos a esperar y dar una respuesta. Se nos ha dado cita el día 2, el día 2 es la semana que viene, perdón, el lunes de la semana siguiente, y motivo por el cual nosotros aplazamos las movilizaciones con el deseo y con la, digamos, esperanza de no tener que acabar convocando una huelga. Pero ya os adelanto que el día 13 del mes de junio, que tenemos convocada o aplazada la huelga, esa huelga, si esto no cambia radicalmente, y tenemos muy pocas esperanzas de que cambie, va a tener que ir adelante, y si lo que sí que os pedimos es que la movilización sea lo más alta que podamos conseguir entre nuestros compañeros, porque aquí se está jugando una norma que ya sabéis que este tipo de normas tienen una vida media de 20-25 años, y los médicos que empezáis a trabajar ahora vais a vivir toda vuestra vida laboral con una norma laboral que, ya os adelanto, va a ser más que perjudicial comparativamente para el médico, por mucho de que digan que esa norma se ha mejorado. Evidentemente el borrador tiene mejorías. El borrador no, los cambios que se han hecho por presión del sindicato tienen mejorías con respecto al borrador primero, pero son, yo me atrevería a decir la palabra, aunque no me gusta decirla, pero que son, creo que, mejorías puramente de maquillaje. Maquillaje, porque la esencia fundamental del borrador no modifica mucho. Nos han adelantado solamente los temas referentes a jornada laboral y clasificación de grupos profesionales. Con respecto a clasificación de grupos profesionales, no se nos garantiza la unificación en un solo grupo, es decir, sí que se mantiene, tal y como se comprometieron, la clasificación en grupos según la clasificación MECU, que es una clasificación europea que divide las categorías profesionales según la formación en créditos universitarios. Sabéis que nosotros somos graduados con 360 créditos y otros graduados universitarios pues tienen 300 o 240 créditos. Bueno, la clasificación MECU y la que propone el Ministerio, cierto es que reconoce 8 grupos profesionales, 7, porque se empieza a contar por el grupo 2 y se termina en el grupo 8, donde a los médicos se nos considera en el grupo 8 porque somos graduados con 360 créditos, y además se reconoce la formación especializada obligatoria para el acceso a la plaza. Todo lo que se ha hablado hoy de tesis y demás, evidentemente eso no se computa y no se contabiliza porque no son requisitos necesarios para desempeñar la plaza. Un traumatólogo no tiene que ser doctor en medicina, tiene que ser especialista en traumatología. Por lo tanto, sus 360 créditos más los 4 años, porque se contabiliza que tienen que tenerse en el grupo 8 en el que tenemos médicos, 360 créditos más una formación especializada de 4 más años. Todos los médicos tenemos, prácticamente todos ya, formaciones especializadas de 4 más años. Bueno, luego estaría el grupo 7, donde hay una discrepancia nuestra porque equipara a los graduados que tienen 360 créditos con graduados que tienen 240 créditos, pero formación especializada de 2 años. Por ejemplo, un enfermero que tenga el título de enfermería de familia y comunitaria estaría en el mismo grupo que un médico inspector, que no tiene que tener especialización o en su plaza el requisito de la especialidad no se exige. Luego estaría el grupo 6, donde estarían los de 240 créditos sin especialización, y de ahí para abajo prácticamente queda exactamente como estaba. Nosotros, esto en principio discrepamos porque queremos, o sea, exigimos a la Administración que los 360 créditos fueran independientes y quien tuviera esa formación por grado tuviera un grupo independiente, es decir, el grupo 7 de ellos queríamos que se dividieran en 2 grupos y pedíamos que no se hiciera luego la trampa que se nos ofrecía en el primer borrador, que luego a la hora de transponer o trasladar los grupos, las categorías profesionales a los grupos de la función pública, se nos englobara a todos en el grupo A1. O sea, lo que ofrecía el primer borrador era que todos los graduados universitarios formaban parte del grupo 1 y, en definitiva, pues quedamos el que tenía una formación de 360 créditos y sus 4 o 5 años de especialidad en el mismo grupo que aquel que tenía una formación de 4 años ramplones de grado, de 240 créditos sin más de grado. Eso no lo pone en el anexo, pero no tenemos ninguna garantía de que eso no vaya a ser así. Es más, se nos ha dicho
que toda esa reclasificación no va a llevar el correspondiente aporte económico. Por lo tanto, es como si te ponen una medalla, te dan una palmada y te dicen que enhorabuena por tus créditos, pero te quedas como estabas. En cuanto a la petición de una norma propia, el Ministerio nos ha dicho que en absoluto van a aceptar esa petición del sindicato. A lo sumo se comprometen a que haya un capítulo propio. Nosotros dijimos, bueno, pues nos da igual que sea una norma propia y que esa norma propia nos compense con un capítulo propio, pero siempre y cuando ese capítulo propio lo negociemos los médicos, porque el hecho de pedir una norma propia no tiene otro objetivo que sea el colectivo médico el que negocie sus condiciones laborales directamente con la Administración y que haya una transposición a las comunidades autónomas. ¿Eso qué quiere decir? Los que sois compañeros que estáis en el sindicato y hayáis ido a mesas sectoriales, sabéis el peso que tiene el colectivo médico, peso que desde el COVID ha menguado porque han crecido todas las categorías profesionales en número de plazas por encima de la nuestra y cada vez nuestro porcentaje en la sanidad pública pues es más pequeño y se discute todo en el batiburrillo de las mesas en las que están representados los sindicatos fundamentalmente mayoritarios, que son los que engloban a todas las profesiones y son los que están tomando decisiones por nosotros. Bueno, no tenemos una... Sí que nos dicen que vamos a tener un capítulo propio, pero eso lo único que puede significar es que todo lo que tenga que ver con las guardias y la jornada laboral lo acumulen en un capítulito aparte dentro de una norma que va a tener una, digamos, negociación y una interlocución con la Administración y sus representantes idéntica a la que tenga el ámbito. Eso no nos sirve. No nos sirve en absoluto y nos coarta, yo os digo, el derecho del médico a negociar directamente con la Administración sus condiciones laborales. Con el tema de las incompatibilidades, ahí hemos conseguido algo, eso es cierto. A los MIR parece ser, y eso no lo tenemos todavía por escrito, pero entiendo que lo han dicho de forma tan clara que no se vendan atrás. Aquellos compañeros que acaban en el MIR y tengan contratos durante los 5 primeros años, parece ser que no van a cometer la tropelía de exigirles que tengan contratos en exclusividad durante 5 años, porque ya les hemos dicho, digo, estáis invitando a los médicos que acaban su formación MIR a que se vayan del sistema público. En definitiva, parece ser que eso entendemos que sí que lo van a corregir, pero son intransigentes con los mandos intermedios. Me refiero a jefes de sección y jefes de servicio, por poner un ejemplo ya más detallado. Ahí sí que hay un componente ideológico por parte del Ministerio que hace que esa petición por parte nuestra sea, desde el punto de vista de su valoración, totalmente que no piensan contemplarla. También les hemos dicho de que tenemos un sistema nacional de salud que está necesitado de talento y es una invitación también pues, a que el talento se vaya fuera. Pero bueno, parece ser que los condicionantes ideológicos están por encima de los condicionantes o de la pura lógica de la gestión. Y con respecto a la jornada laboral, que ha sido el gran digamos, capítulo de batalla que hemos tenido con la Administración, porque es lo más importante y donde más agravios comparativos se establece con el resto de categorías. Bueno, esto estamos analizándolo, por digo, recibimos el informe anoche y nuestros equipos jurídicos, aquí está Maricruz que ya lo tiene, y entiendo que pues, ha hecho una primera lectura, pero estas cosas hay que hacerle unas cuantas lecturas para poder afinar y tener claro en qué, voy a decir una palabra que no es políticamente correcta, en qué no la quieren colar, ¿no? Pero bueno, evidentemente, a grosso modo, sí que os puedo adelantar ciertas cosas o ciertos cambios que ofrece esta propuesta que nos han hecho, que nos hacen plantear que, evidentemente, si no hay un cambio, vamos, de un 80% de lo que nos han propuesto, el entrar en conflicto va a ser inevitable. Yo os digo, por un lado, hablamos, ¿os acordáis de las 48 horas en cómputo cuatrimestral? Patatín, patatán, patablán. Bueno, pues eso nos han hecho el favor de rebajarlo a 45. Nos han quitado 3 horas. 3 horas, pero con la posibilidad de luego subírtelas por otro lado porque exigen o tienen, digamos, el placet de poder incluso hasta imponerte 5 guardias al mes. Claro, si te ponen 5 guardias al mes, evidentemente las 45 horas que dicen no te salen por ningún lado. En definitiva, eso nos ha parecido hasta incluso un insulto, ¿no? Las guardias localizadas siguen siendo el gran desconocido de la Administración. Es un saco que utiliza la Administración para con plantillas
irrisorias, dar servicio 24 horas al día, los 30 días del mes y los 7 días de la semana. Y siguen, ya digo, siguen en el limbo y siguen utilizándolo perdón, como comodín para lo que os he comentado, mantener con plantillas irrisorias servicio que se está haciendo de la prueba. Nosotros aquí en la Comunidad Valenciana estamos mal, pero si levantamos la vista y nos vemos cómo están por ahí, se nos caen los palos del sombrajo, porque hay compañeros, por ejemplo, y siempre he puesto el ejemplo de Ceuta y Melilla, pero no porque les tenga especial amor, sino porque es el que más me pone los pelos de punta, ¿no? Allí están en algunos servicios 2 y 3 profesionales dando con guardias localizadas asistencia a las 24 horas del día, los 30 días del mes, y os adelanto y os garantizo que las guardias localizadas de un radiólogo de hospital pues no se está en su casa y lo llaman de cuando en cuando, sino que está todo el día pues sentado encima de la mesa de TAC. Perdón. Bueno, y cuando introducen a priori el concepto de carga laboral excesiva, esto nos parecía que era una buena noticia, es decir, cuando uno tenga una carga laboral excesiva van a entrar aquí los, digamos, servicios de prevención y salud laboral. Pero esto no deja de ser un brindis al sol, ya que además la propia Administración, para que la propia Administración considere que se dispare el detonante de carga laboral excesiva, se tiene que pasar de las 5 guardias al mes. O sea que una guardia a la semana, todas las semanas, y una de las semanas del mes con 2 guardias. Si no te pasas de eso, pues evidentemente no se dispara el detonante de carga laboral excesiva. Pero bueno, en fin, yo en esto no quiero interceder más. Bueno, no puedo daros más datos de lo que se está discutiendo, pero a grosso modo ya os digo que en lo que es jornada laboral los cambios son puramente de maquillaje. El médico sigue estando discriminado con respecto al resto de profesionales que trabajan en la sanidad pública. Y nosotros estamos hablando de una negociación. Esto sigue abierto. Tenemos una próxima reunión el día 2. Les vamos a hacer un planteamiento de ultimátum y vamos a dar por zanjado un diálogo que no ha llevado a ningún buen puerto, pues evidentemente porque la Administración yo creo que sabe que hay problemas de dar servicio al colectivo o a la población con lo que tiene perdón, y prefiere seguir utilizando a los médicos pues como comodín para con lo que tiene, pues si no puedo dar servicio en mejores condiciones, pues que sea el médico el que cargue con las consecuencias. Bueno, quiero que tengáis en cuenta que esto, como quien dice, está empezando. Esto no es una batalla que lleva 2 meses en marcha. Ya os adelanto que llevaba 2 años negociándose en el ámbito, aunque de forma silente y que no habíamos tenido todavía, porque eso no había transferido, no había, digamos, dado el acelerón que estaba dando el Ministerio para sacarlo adelante. Pero esto no acaba aquí. Esto es un proyecto de ley. Los proyectos de ley suelen tener una vida media de 25, 30, 40 años en algunos casos. Y yo creo que es importante que demos el do de pecho porque va a condicionar no solamente nuestras condiciones laborales, sino va a condicionar, yo creo que el devenir de nuestro sistema sanitario público. Porque si los médicos estamos como estamos y las nuevas generaciones que tienen una, digamos, vivencia o forma de ver las cosas que no es la nuestra, la de los que somos llamados mayores, evidentemente si la Administración no cae del burro y no sabe que al médico se le tiene que tratar exactamente igual que a los demás y se tienen que mejorar las condiciones laborales, nuestro sistema sanitario va a tener un serio problema. Nosotros, ya digo, el aplazamiento lo decimos con toda la buena intención, estamos negociando. Negociar quiere decir dar oportunidad al contrario, en este caso sería la Administración, a que te haga una contraoferta. Y el objetivo de cualquier movilización no es movilizarse por movilizarse. El objetivo de cualquier movilización es obtener un resultado. Y se han seguido los pasos correctos, se han hecho los tiempos necesarios para que esa negociación llegara a buen puerto y, desgraciadamente, yo hoy por hoy, al día 22 es hoy, ¿no? El día 22 de mayo, después de 2 meses y medio, después de diálogos con la Administración que han sido forzados, y eso hay que decirlo porque así ha sido, por un comité de huelga que legalmente se ha constituido, evidentemente pues los resultados no han sido los esperados y tenemos la obligación como profesión y la obligación personal de dignidad de cada uno de intentar defender nuestras condiciones laborales
de la forma, de la manera mejor posible, ¿no? Esto, insisto, va a ser largo. Este primer paso, en el momento que esto se apruebe por parte de la Comisión del Ministerio, tendrá que ir a los grupos parlamentarios. No sabemos lo que... Primero tendrá que pasar por el Consejo Interterritorial, que son las comunidades autónomas. No sabemos ahí qué es lo que va a pasar, qué respuesta va a haber por las partes de las comunidades autónomas, y luego tendrá que pasar a la mesa del Senado, perdón, del Congreso y del Senado. Y si se aprueba, pues entrará a funcionar como ley y regirá nuestras condiciones laborales, siendo los próximos 35 años. Toca presionar, estamos presionando ahora a nivel ministerial y seguiremos presionando hasta que esto o se modifique o no salga adelante. El hecho de que no salga adelante tampoco es una solución que nos venga muy bien, porque la norma actual, el Estatuto de 2003, en absoluto es aceptable, y hoy por hoy la Administración, creo que hay que hacer, tanto la Administración como la sociedad, reflexionar que las condiciones laborales de los médicos van íntimamente ligadas al devenir de la sanidad pública española, y si en España hay un problema de médicos, ese problema, por ejemplo, otros países que tienen muchos menos médicos formándose en las universidades no lo tienen, como pueden ser Dinamarca, Suecia, como puede ser Holanda, que con mucho menos médicos sus sistemas sanitarios están perfectamente dotados y funcionan con una garantía de permanencia en el tiempo mucho mejor que los nuestros. Yo simplemente, si queréis, abrimos, y lo más correcto, lo más interesante es las preguntas que tengáis y que nosotros os podamos contestar, pues dispuestos estamos a contestarlas. Bueno, más claro imposible. Vamos a ver, si os parece bien, vamos a hacer 2 turnos de preguntas. Primero vamos a la gente que ha asistido, pues si tiene una pregunta o alguien de la mesa quiere aportar alguna cosa, podemos abrir un turno de... ¿Queréis aportar alguna cosa vosotros? Y después haremos un turno de preguntas en la gente de la sala, y ya tenemos preguntas online que las tengo yo aquí y las formularemos y las iremos hablando. Bueno, el doctor Calvente quería comentar alguna cosa. Yo primero quería daros las gracias a los que estáis aquí y a los que estáis viéndonos por streaming por estar ahí, porque sois la base de que esto se pare. No puedo dejar de agradecer al Colegio de Médicos de Alicante, como cada vez que vengo, su acogida, y por ende a todos los colegiados que sois de aquí. Siempre nos acogéis, brindáis vuestras instalaciones en defensa de la profesión médica, y hace 2 años estuvimos aquí hablando en unas jornadas de sindicatos internacionales. Se habló del gremio, de la defensa de la profesión médica, y en este momento está encima de la mesa esa necesidad, que es defender a nuestra profesión. Y este colegio es un ejemplo, junto con otros, pero obviamente este brilla porque es constante el apoyo y la colaboración que hay. Lo mismo decir de la delegación del sindicato de aquí de Alicante y de todos sus delegados, por el apoyo que brindan, y por nuestros servicios jurídicos, que están representados por Maricruz, que no paran de trabajar en defendernos. Entonces, estamos en un momento crítico de defensa de nuestra profesión, y así es como nos podemos defender. Si no nos unimos, es imposible que ganemos esta batalla. Además, quería, porque ha habido comentarios de todo tipo, agradecer personalmente a Víctor, a Miguel, a Chema, a María José, a todo el comité de huelga, al Sindicato Médico Andaluz, porque yo estoy día a día siguiéndoles en sus negociaciones, en los grupos de chat, en los debates, en los intentos de llegar a una conciliación para que los diferentes sindicatos autonómicos que componen la Confederación y los que están fuera vayamos unidos, y el esfuerzo es agotador. Se invierte muchísimo más energía en intentar conseguir esa unidad que podría invertirse en la negociación de la que pueda aparecer desde fuera. El esfuerzo existe, yo lo veo el día a día, y la gente que intenta sembrar la duda sobre eso, pues simplemente se está dedicando a poner palos en las ruedas en una profesión que necesita defensa y unión, y no justo lo contrario. En cuanto al anteproyecto, pues se filtró, nos enteramos, y también hay que agradecer a otra persona una cosa muy importante, que es a nuestra ministra, porque por una vez nos hemos reivindicado frente a un texto.
El colectivo médico tiene poca tendencia a reivindicar sus derechos. Nuestra obligación y nuestra vocación son los pacientes y eso hace que muchas veces pues, nuestros problemas queden relegados a un segundo plano y si hablamos como delegados con nuestros afiliados muchas veces no saben ni lo que pone en su nómina porque su trabajo es atender a los pacientes y eso bloquea muchas veces la defensa del colectivo. Entonces, creo que estas iniciativas son súper importantes, es el momento de unirnos. La modificación que se ha presentado por parte del Ministerio, aparte de un manejo del tiempo propio de los políticos que son profesionales de eso y que nos ponen un poco contra las cuerdas en una reivindicación que intenta ser leal, pues bueno, demuestra que nosotros nos dedicamos a atender pacientes y ellos a su profesión, que es la política. Y tenemos que unirnos. Esta segunda versión, en lo que hemos podido ver, es frustrante, muy decepcionante. Viene a legalizar la esclavitud de los médicos, a pesar de que se les ha forzado a negociar para intentar que abran los ojos a que así nuestra profesión no va a poder seguir. Y tienen ejemplos como la elección MIR de este mismo año, que vuelven a quedar desiertas las plazas, sobre todo de medicina de familia, y no hay manera de que reaccionen a pesar de que se les diga. Bueno, pues tendremos que seguir presionando, porque esta batalla es o la ganamos o la tenemos perdida para siempre. Y sobre todo, como dice Víctor, para las generaciones más jóvenes, porque a nosotros nos quedan menos años de estar en este sistema. Pero si hablamos de los jóvenes tienen tendencia a reivindicarse y si no a buscar soluciones. Y los políticos no ven que los jóvenes se plantean, bueno, he estado en unas consultas, he hecho unas prácticas y ahora he hecho un Erasmus, me voy a buscarme la vida porque me ofrecen en otros países unas condiciones laborales que no hablan solo de cantidad económica, sino de una carga laboral decente, de un respeto, de una defensa, de una consideración que aquí, por desgracia, no estamos teniendo y que este anteproyecto parece que quiere legalizar. La singularidad de nuestra profesión exige que tenga una normativa distinta, no porque seamos elitistas, sino porque nosotros tenemos una responsabilidad, hacemos unas guardias, tenemos que tomar unas decisiones y tenemos una formación que exige una carga electiva muy elevada que se tendrá que reconocer de alguna manera. Cuando se forma a esta gente y se da cuenta de que no se le reconoce, emigra y eso perpetúa un mantra que han generado los políticos y que lo ponen como excusa. Dicen, no hay médicos, pero la realidad es que los están echando ellos. Y esto es una muestra más, pero a nivel nacional. Nuestra unión es imprescindible y si el día 13 tenemos que ponernos de huelga porque no nos hacen caso, necesitaremos que eso sea contundente y que nos tengan que escuchar a la fuerza, porque parece que con buenos modos no son capaces. Nada más agradeceros a todos que estéis ahí, al pie del cañón, en la lucha, y tenemos que seguir trabajando. Bueno, creo que vamos a pasar, si alguien más tiene algo que decir en la mesa, vamos a pasar, que hay bastantes preguntas en el chat y así a ver si podemos contestarlas todas. Lo ideal sería que las preguntas, pues los miembros de la mesa que quisieran contestar, cualquiera de vosotros, que coja la palabra y que conteste. Vamos a hacer una cosa, José Luis. Las que tengan componente, digamos, jurídico, se las pasaremos directamente a la jurista que está aquí. Y las otras, pues las intentaremos contestar o Alejandro o María José o yo, ¿vale? Perfecto. Aquí en la sala, alguno de los presentes que quiera hacer una pregunta. Vamos a pasar el micro para que se escuche desde casa. Hay varias preguntas y los del chat los contestaremos inmediatamente. Muy bien, mi nombre es Ramón. Quería preguntaros con qué fuerzas contamos. Es decir, nos vamos a presentar a enfrentarnos contra alguien y con qué contamos. ¿Quiénes somos? ¿Cuántos somos? ¿Tenemos porcentaje importante de victoria? Uno cuando se va a enfrentar a una lucha contra alguien tiene un poco que saber las fuerzas que tiene el enemigo y las fuerzas que tenemos nosotros. ¿Cuáles son las nuestras? Vamos a ver, enemigo, la palabra enemigo yo no la utilizaría. Estamos intentando hacer que la Administración recapacite y entienda que la normativa laboral que quiere imponer a los médicos, pues evidentemente no va a acabar en buen puerto. En este país somos 170.000 médicos los que tiene contratados el Sistema Nacional de Salud.
Bueno, la fuerza depende de lo que seamos capaces de demostrar el próximo día 13, que es cuando tenemos convocada la primera jornada de huelga y la Administración vea, la Administración, no solo la Administración, sino la Administración y la sociedad española, porque nadie sabía lo que era el Estatuto Marco hasta que hemos empezado a sacarlo a la palestra. Y cuando la sociedad conoce lo que es el Estatuto Marco, conoce también qué condiciones marca laboralmente ese estatuto para los médicos y quizás sí entiendan por qué tienen listas de espera de 4, 5, 6 meses, de por qué los médicos de cabecera atienden a los pacientes en 2 o 3 minutos y por qué cada vez es más difícil de cubrir puestos de trabajo. Eso es importante y eso es uno de los logros que estamos, sí que yo estoy convencido que hemos conseguido y estamos consiguiendo día a día con la información que estamos trasladando no solamente a nuestro colectivo, sino al resto de la opinión pública. Bueno, la fuerza, ya digo, dependerá de nosotros. Y la huelga no la convoca el sindicato, pero la huelga no la hace el sindicato. La huelga la hacen los médicos. Y es responsabilidad del colectivo que hacerse respetar ante la Administración y el conseguir que sus peticiones pues tengan eco y que se respeten. Lo veremos el día 13. ¿Otra pregunta? Buenas tardes. Muchas gracias por vuestro empeño y por mantener la ilusión. A ver, me da la impresión que legitimidad no nos falta ninguna, ¿no? Y yo creo que lo que habéis estado comentando va en la línea de pues, demostrar nuestra legitimidad y creo que eso no hace falta, lo sabemos todos. Sabemos cuáles son nuestras condiciones laborales y el agravio con respecto a cualquier otro trabajador de nuestro país, ¿no? Mi pregunta es, nosotros no somos profesionales de la política, nosotros no somos organizaciones centradas en el mantenimiento del sillón y en garantizar su perpetuidad, ¿no? Nosotros somos trabajadores y me da la impresión que con esta maniobra de presentar un papel a 2 días de una convocatoria de huelga, pues un poco nos han adelantado en la iniciativa, ¿no? Porque nuestro objetivo es negociar, obviamente, y para eso se hizo una declaración de huelga que les obliga a negociar con nosotros. Pero yo me temo que vuelvan a hacernos otra triquiñuela de estas. Entonces, según he creído entender de lo que has declarado, Víctor, me parece que o cambian diametralmente de rumbo o el día 13 habrá huelga, ¿no? Entonces yo creo que va a llegar el día en que, como decía mi abuela, más vale un día morado que muchos días colorado, ¿no? Va a llegar el día en que tengamos que arremangarnos y decir, señores, se acabó. Yo no sé si habéis planteado qué va a pasar si el día 2 nos dan otro papel, el día 6 nos dan otro papel, el día 10 nos dan otro papel. ¿Qué vamos a hacer nosotros, ¿no? Y luego hay otra, detrás de todo esto yo tengo una sensación, ¿no? Dentro de que nadie tiene la bola de cristal, ¿no? Es decir, a esta gente le quedan 2 años, estos van a marear la perdiz y a correr el bulto y el que venga después ya veremos. Porque ellos no tienen ninguna responsabilidad al respecto, no tienen ninguna consecuencias. No es como nosotros cuando estás cansado y operas de madrugada o cuando te pones malo y haces una guardia con fiebre porque no quieres molestar o alterar el plan de guardia de tus compañeros y el riesgo clínico o el riesgo que asumes con tus decisiones clínicas. Esta gente no tiene ninguna responsabilidad de lo que hace. Entonces, no sé, ¿habéis planteado eso? Sí, bueno. Gracias. Y perdón por la extensión, ¿eh? No, gracias. José Miguel. Bueno, vamos a ver, yo creo que has hecho una pregunta y 7 respuestas. O sea que yo creo que lo que sí que has dejado claro que esto vale la pena ponerse más un día azul, morado o del color que tú quieras que vivir pues rojo todos los días, ¿no? Bueno, evidentemente no vamos a aceptar papelitos y triquiñuelas de ahora te doy te bajo las 45 horas a 44 y cosas así. O hay un cambio radical ese día 2 y por eso hemos atrasado al día 13. Porque también creo que si nuestros compañeros son conocedores de lo que nos han dado, la voluntad de movilización va a ser mayor. Si no hay un cambio radical esos días, yo os adelanto que yo no hablo por mí, hablo en representación a los 14, 15 sindicatos que forman la CEMS y en conversaciones que he tenido también con el presidente del Sindicato Médico Andaluz. Esto nos va a tener de vuelta atrás. Haremos una movilización, insisto, plantaremos cara.
saquemos lo que sacamos. Luego está la segunda parte, ¿no? Que si esto el Ministerio pretende dar una patada para adelante y que pase a la siguiente legislatura, pues puede ser. Pues entonces, con los de la siguiente legislatura empezará la partida. Esto, insisto, es una batalla, y no me gusta decir la palabra guerra porque no estamos en guerra, estamos en lucha por conseguir unas condiciones laborales, ya no digo óptimas, decentes, que es un nivel más bajo que el de óptimo. Estamos incluso a ese nivel, ¿no? Seguiremos con la lucha porque yo digo, esto va a ser para largo y no va a depender nuestras condiciones laborales de nuestro bienestar. Es que nuestro bienestar y nuestras condiciones laborales van íntimamente ligadas a la sanidad pública y este gobierno que se alardea de ser un defensor de la sanidad pública se defiende defendiendo los derechos de sus trabajadores. No se puede hablar de 35 horas o a veces habla algún miembro del gobierno de 32 horas. Y a los médicos los meten en un cajón, un saco aparte, y los tiene para utilizarlos y tapar los agujeros que es incapaz de tapar de otra forma. Tendrán que planificar, tendrán que dotar los servicios como sea, tendrán que pagar el trabajo extra que se hace como se tiene que pagar, tendrán que computar las horas de tiempo trabajado fuera de la jornada como tiempo trabajado efectivo a la hora, por ejemplo, de optar a la jubilación. En definitiva, toda esa, digamos, batería de peticiones que hemos hecho, que en este papel pues, han quedado totalmente desdibujadas. ¿Una pregunta? Hola, buenas tardes. Soy Juan Antonio. Trabajo aquí en el Hospital General. Yo soy de los que estaba muy ilusionado con esto de la huelga, porque a pesar de tener 61 años, ya hace 5 que no hago guardias, ya he hecho todas las que tenía que hacer, me parece que más de la cuenta. Bueno, pues he estado muy ilusionado intentando movilizar a la gente, en mi servicio, en el hospital, estudiantes, MIRES, etc. La verdad es que creo que, no sé, no digo nada nuevo si digo que mi sensación es la que puede tener muchos compañeros, ya sea en el chat, por ejemplo, que todos conocéis de Telegram, etcétera, y en el propio hospital. Hoy la noticia de que se suspendía la huelga para mañana, pues la verdad que he sentado como un jarro de agua fría y ha sido, pues, en fin, una decepción realmente, ¿no? Yo quería preguntar, porque a pesar de que me imagino la respuesta, ¿no creéis que el hecho de mantener la huelga mañana nos daba más poder de cara a la posible negociación con el Ministerio? Que decís, no me gusta llamarles enemigos, pero se portan como tal. Acabas de decir, Víctor, que, bueno, que se niegan tajantemente a según algunos de los puntos que marcamos como líneas rojas. Yo la verdad es que no lo entiendo muy bien. Y luego lo que ha dicho Ramón, me parece que era Ramón, que ha dicho con qué fuerzas contamos. Yo no los tengo contados, por supuesto. Yo no sé los que están participando aquí, en Valencia, en Castellón. Pero ¿somos conscientes de la fuerza que tenemos? Bueno, si hubiéramos pensado que mantener la huelga para mañana hubiera sido lo más eficaz y lo más productivo, ten por seguro que se habría convocado y se habría mantenido para mañana. La valoración que se ha hecho, y no es una valoración que hemos hecho nosotros como sindicato valenciano, se ha hecho, insisto, a nivel de los 15 sindicatos, es forzar y presionar, y adquirimos con ellos un compromiso en los días que hemos estado de negociación verbal, porque no hemos tenido ningún papel hasta ayer que no lo pasaron y ayer por la tarde, era mantener abierta la línea de negociación y el objetivo, insisto, de todas las movilizaciones es conseguir cambiar ese borrador de este automarco. Y en ese aspecto hemos estado. Se ha valorado digamos, apertura o el tiempo de negociación con la Administración como la mejor opción y yo creo que no nos hemos equivocado, creo que se ha hecho lo correcto y quien tantas ganas tenía ayer de manifestarse o de hacer huelga mañana, estoy convencido de que si esas ganas son reales, el día 13 estará de huelga. Si el día 13 no se pensaba poner de huelga, evidentemente yo creo que esas ganas o ese ímpetu a lo mejor se limitaba a las meras expresiones verbales. Muchos de los compañeros que han dicho o se han rasgado las vestiduras en el grupo este de Telegram, por ejemplo, no han salido a la puerta de los centros cuando se ha habido que manifestar, no han ido a las manifestaciones, no han participado absolutamente en nada.
evidentemente, una cosa es decir las cosas y el movimiento en esta vida se demuestra andando y nosotros estamos andando sin parar desde hace 4 meses. Perdóname, yo quería intervenir en este punto porque yo ayer estuve haciendo 2 asambleas en Castellón con otros compañeros, con otros delegados, y otros las hicieron en Vinaroz, y esto es un tema que se plantea, nos lo planteamos todos. En esta negociación tan larga sobre este anteproyecto, que ya ha explicado Víctor, que llevaba 2 años antes de que se filtrara, porque lo filtraron y hicieron caso omiso de todo lo que se había negociado previamente, se ha invertido mucho tiempo, mucha energía, analizando muchos textos y ha habido muchos cambios. En el ámbito de negociación que nos podemos o nos ha brindado la poca representatividad que tenemos, parecía que podía nuestro representante ir introduciendo las visiones que tenían nuestros equipos jurídicos que han analizado todo eso y las que teníamos nosotros más o menos conjuntadas. Al ver que nos silenciaban directamente, se buscó una vía para forzar ese diálogo y se convocó la huelga con un objetivo muy claro, que era conseguir negociar directamente de tú a tú con la Administración. A pesar de eso, la Administración ni siquiera convocó al comité de huelga y hubo que requerirle judicialmente para que nos convocara. Después de eso se convocaron una serie de negociaciones bastante aceleradas, sorpresivamente, y detrás de cada una de ellas se convocaba un comité ejecutivo nacional en el que están todos los sindicatos autonómicos para valorar qué estaba pasando. No se ha tomado ninguna decisión a la ligera y yo personalmente entiendo la ilusión de una vez plantarnos que se había generado en muchos sitios para el día 23. Pero el comité de huelga tenía que seguir negociando y durante la negociación se podría haber optado por las 2 posturas, mantener o no mantener. Hubo debate, aplazar y nunca suspender. Y yo esa frustración me gustaría que se vehiculizara de manera que ahora hemos conseguido otro papel. No podíamos opinar sobre algo que eran palabras que se las lleva el viento, había que opinar sobre textos escritos, aunque no estuvieran firmados, por lo menos que fuera negro sobre el blanco, pero esa capacidad de podernos plantar la podemos trasladar perfectamente al día 13 o al día que haga falta, acompañando al comité de huelga en su negociación y en su estrategia, en lugar de pues frustrarnos y desilusionarnos, porque es verdad que hay mucha gente que se ha desilusionado. Yo creo que es comprensible porque intentamos transmitir la información, pero esto va todo muy acelerado y hay muchas negociaciones, muchas reuniones a muchas bandas con opiniones diversas. Hay que intentar llegar a un consenso para conseguir defender a la profesión y la Administración planteó el día 12 una reunión, el 19 otra. Ese día recordad que estaban ellos reunidos en el comité de huelga y fuimos a entregar allí las 40.000 firmas. También como medida de presión, no era que íbamos allí simplemente como pardillos a ver qué nos decían. 40.000 firmas que se habían estado recogiendo como una medida entre todos nuestros compañeros. Y al final se decidió que como la Administración hizo esa jugada que ha dicho Pepe, de darnos un papel que nos lo planteó para justamente cuando estaba convocada esta asamblea en streaming, nos lo planteó justo para ese momento. Había que tomar una decisión y se tomó esta. Y hubo que cambiar el streaming, que María José y el colegio tuvieron que hacer un esfuerzo para cambiarlo todo para hoy. Víctor otro esfuerzo para cambiar su agenda para venir a hacerla. Es muy complejo, no es una decisión caprichosa y lo que busca es seguir una estrategia unida, apoyando a los que están allí. A mí me gustaría, y respondiendo a Ramón, que la fuerza que tenemos son 177.000. Y de esos 177.000, cada uno elegirá en ese momento si quiere plantarse o quiere esperar a ver si sus compañeros se plantan. O quiere decir en cafetería que yo me plantaría. Pero eso hay que hacerlo en una estrategia unida y común, que es lo que nos cuesta mucho a los médicos. Y eso es necesario que lo hagamos de la mano del comité de huelga y seamos leales con ellos porque están peleando por nosotros. Tenemos que ir juntos y tenemos mucha tendencia a entre nosotros criticarnos mientras otros colectivos van a bloque y eso les hace ir muy bien.
Desde mi punto de vista, eso es una debilidad del colectivo médico que tenemos que pulir para defendernos. Se podría haber hecho de 1000 maneras diferentes. ¿Cuál hubiera sido mejor? La verdad es que yo no lo sé. Se ha debatido mucho y si tenemos ganas de plantarle cara a la Administración, después de que nos ha pasado un documento que es muy decepcionante, por decirlo políticamente correcto, el 13, si no cambian radicalmente, será el día en el que deberíamos plantarnos todos, porque ya la negociación no llega a ningún sitio, a pesar de que les hemos forzado hasta la saciedad y les hemos explicado cuando no querían oír y lo que no querían oír. Yo solo puedo deciros eso. Bueno, vamos a hacer una última pregunta. Es que la gente que está online tiene muchas ganas de expresar cosas. Voy a meter alguna pregunta de las que hay aquí. Vamos a hacer una más en la sala. Vamos a ser lo más concretos posible porque creo que hay muchas preguntas y la gente tiene ganas de hablar, ¿vale? Aquí hay preguntas y hay reflexiones. O sea, hay cosas que voy a leer simplemente porque la gente tiene ganas de expresarse y hay cosas que agradecería que contestaran con la mayor brevedad posible. María Fernanda Valdivia nos dice: buenas tardes. Si todos los foros profesionales nos apoyan, ¿sería posible contratar un equipo de comunicación profesional para hacer pedagogía con la población? Trasladar cómo nuestras condiciones laborales están afectando en la sanidad pública y se ven afectados nuestros derechos laborales, como pasa pues, con las huelgas de autobuses, de aeropuertos. Esta reflexión o esta pregunta sobre comunicar más a la población o hacer más pedagogía se repite con el chat con algunas otras preguntas que he visto, ¿no? Y hay gente anónima que pregunta lo mismo, que tenemos a la población en contra y que qué tenemos que hacer, porque se ha hecho durante muchos años pedagogía de que el médico es pesetero, pone literalmente. ¿Qué podemos hacer y que se sería conveniente usar la profesionalidad para comunicarnos? Yo ahí te quiero hacer una puntualización. Yo ahí no estoy de acuerdo con que tengamos a la población en contra y la prueba la tenemos en que nos ha apoyado formalmente la Asociación Española de Sociedades de Pacientes. Por lo tanto, los pacientes, lo que es cierto y como ha dicho la reflexión que ha hecho la primera interviniente que has leído, es necesario que la población, que la opinión pública conozca cuál es la realidad del sistema sanitario español en lo que concierne al colectivo médico y que sepan lo que he dicho al principio, de que si su cirujano su prótesis de rodilla va a tardar 7 meses, se debe fundamentalmente no solamente a que haya mucha gente en este país, sino a que tenemos un problema con el colectivo médico. Y evidentemente sí que se están haciendo, tenemos los sindicatos, equipos o personas dedicadas a la información y yo creo que se está publicitando y estamos saliendo en medios de comunicación. Esta misma tarde acaba de salir una noticia comentando el tema de la huelga en el periódico La Razón, en periódicos de tirada nacional y, por supuesto, en lo que es la prensa especializada. Eso se está haciendo y entiendo que esa reflexión que ha hecho la compañera pues es acertada y se está yendo por ese camino. Sí. Porque Marc Carmona hablaba precisamente de eso. Si es una reflexión que le preocupaba que la opinión pública se nos vuelva en contra, ¿no? Es lo que está hablando, porque hay como una campaña de desprestigio y... Bueno, la campaña de desprestigio empezó por la propia ministra cuando centró circunscribió nuestras reivindicaciones a un principal problema, que era que los jefes de servicio no pudieran trabajar en la privada. Y eso, evidentemente, es un agravio comparativo y no estamos de acuerdo. Nosotros somos una profesión liberal y quien hace su labor correctamente en sus horas de trabajo puede hacer por la tarde lo que considere oportuno, siempre y cuando eso no interfiera una actividad con la otra. Pero evidentemente sí que con la intención de tirarnos a la opinión pública en contra, se puso ese como el principal problema de discrepancia de los médicos hacia el Estatuto Marco, cuando el principal problema era, en primer lugar, el tema del estatuto propio y la capacidad de negociar nosotros nuestras condiciones laborales, una jornada laboral que es una auténtica discriminación, voy a decir palabras suaves, del colectivo médico con respecto al resto y, por supuesto, el tema de la clasificación profesional, donde nos equiparaba a cirujanos, internistas, médicos de familia, médicos con una formación de 10, de 11 y 12 años, con profesionales que son muy loables y muy necesarios, pero que tenían una formación y un grado de responsabilidad infinitamente inferior. Perdón, quería añadir una cosa. Otro detallito de la ministra fue comparar nuestros sueldos con los sueldos de ministros. Ya nos gustaría.
Ya nos gustaría tener los sueldos de ministros, los coches oficiales de ministros. Yo soy médico de familia, digamos, a patita con nuestro coche, pese a que tenemos ganada una sentencia, pero ¿por qué la tenemos ganada? En fin, estos son viejos trucos de la política. Te ponen en contra de la población y, bueno, también es verdad que la población, cuando la atendemos, saben que estamos ahí. Es cierto que se les han olvidado los aplausos de las 8 de la tarde, en el cual tenemos más de 130 compañeros para poner encima de la mesa. O sea, los peseteros, los que vivimos como ministros, los que tal, nos estuvimos jugando la vida, no solo nosotros, indudablemente, más compañeros. Pero esto a la población, pues bueno, es que la población también la pueden manipular. Y los comentarios que se han hecho sobre los médicos, pues es de que somos unos elitistas, cuando lo que estamos pidiendo ahora precisamente es que nos quiten la etiqueta de elitista, porque queremos ser como los demás y trabajar con la misma jornada que los demás. Yo no quiero ser más que un celador y que una enfermera o que una TECAE. No, no, si todos somos necesarios. Quiero que a nivel de mi derecho a tener unos descansos dignos se me trate justito como los demás. Ni más ni menos, igual. Sí, sí, por eso hablan de comunicarnos como estamos comunicando las cosas, ¿vale? Sí, yo quiero hablar. Vamos a ver, yo... Sí, ¿Ya? Sí. Yo soy la jurídica, efectivamente no me ha dado tiempo a hacer un estudio profundo del nuevo borrador, porque no me lo ha dado Víctor esta mañana y no nos ha dado tiempo al equipo jurídico del sindicato a leerlo, pero yo no voy a hablar de lo jurídico en este momento. Lo que os quiero transmitir a todos los que nos estéis escuchando es que tenéis que por una vez reivindicar de que sois médicos, pero sois trabajadores. Es decir, la palabra trabajadores no se os olvide. ¿Por qué? Porque vuestro empresario es una administración pública, no hay diferencia. Entonces yo creo que esta ministra, ¿vale?, se olvida de que el trabajador del Estatuto de los Trabajadores, ¿vale?, el compañero de al lado de otro hospital, tiene 35 horas de jornada. Y vosotros, ¿por qué no 35? Que el otro no puede hacer más horas de 80 horas al año, de horas extras por encima de su jornada ordinaria. Entonces, esas cosas yo creo que los trabajadores de Mercadona, del Corte Inglés, del que sea, pueden negociar su propio convenio colectivo y pueden mejorar las condiciones del Estatuto de los Trabajadores. Lo que quiero decir es que tenéis que tomar conciencia, ¿vale?, de que tenéis que reivindicar vuestros derechos. Lo que nos han propuesto a la Comunidad Valenciana le perjudica, porque hay cosas que nosotros ya tenemos desde hace mucho tiempo, ¿vale? Y esto, ¿vale?, si saliese adelante, va a ser el techo. Es decir, que nuestra administración, ¿vale?, podría decir, bueno, es que el Estatuto Marco dice 5 guardias. Vamos a ver, yo puedo poner hasta 5 cuando nosotros tenemos desde el año 99 o desde el año 2000, 3. Por lo tanto, tener en cuenta que el Estatuto Marco se convierte en ley básica, ¿vale?, de aplicación a todo el territorio, y que sobre eso las comunidades autónomas podrán mejorar, ¿vale? Porque lo que tienes en el Estatuto Marco ya lo tienes, y nosotros en algunas cosas estamos mejor que lo que el Estatuto Marco nos propone. Por lo tanto, adoptar conciencia de que tenéis que defender vuestros derechos. Luego nosotros en los tribunales, si tenemos estas normas, no podemos hacer nada, es decir, no las tenemos que tragar, no podemos reivindicar otras cosas. Luego vosotros venís y decís, es que el otro señor, el trabajador de allá, ya, pero él tiene su propia regulación, hizo su huelga, hizo su reivindicación en su momento, y vosotros queréis judicializar mucho, ¿vale?, y reivindicar como trabajadores, que en definitiva sois trabajadores, por mucho que seáis profesionales, como pueda ser yo, que no reivindicar vuestros derechos, empezar a tomar conciencia de eso. Simplemente es una reflexión. Vamos a hacer a partir de ahora las contestaciones, es que porque hay muchísimas preguntas. Entonces, y me gustaría que todo el que ha hecho preguntas, por lo menos, aunque sea de forma breve, se le diga. Hay una compañera allá arriba que quería hablar. Sí. Hola, buenas tardes. Yo me llamo María.
Quería hacer una pregunta justo al servicio jurídico en relación a la huelga. Yo soy intensivista y, bueno, desde hace 8 años soy adjunta. Según tengo entendido, los servicios de urgencias, medicina intensiva y como nos pasaron el otro día el papelito para firmar de quién se adhería a la huelga, somos servicios mínimos del 100% siempre, en cualquier situación. Entonces, sé que teniendo eso yo no me puedo ir a una huelga porque me pueden denunciar y además pierdo la demanda. Mi pregunta es, ¿se ha explorado la posibilidad de que esos servicios no sean abusivos? Porque no entiendo por qué yo puedo estar un sábado sola en el hospital con 15 camas, atendiendo a 15 pacientes críticos, más todo lo que venga a urgencias, más toda la hospitalización, y el día de la huelga tenemos que estar todos mis compañeros ahí como servicios mínimos. Sí. Solo pregunto si eso se ha explorado, si se puede explorar la limitación de los servicios mínimos. Se ha explorado muchas veces, ¿vale? Siempre pedimos que los servicios mínimos sean los de un sábado, un festivo o un domingo, pero eso es la impugnación de los servicios mínimos, lo tenemos que judicializar, ¿vale? Y bueno, a veces hemos ganado y a veces hemos perdido. Sí que lo hemos analizado. Y yo estoy de acuerdo contigo, no tienes por qué estar el 100% de la plantilla. Es decir, si los servicios mínimos son los mismos de un domingo, pues los mismos facultativos de un domingo tendrían que estar cubriendo los servicios mínimos del día de la huelga. Comparto contigo toda la opinión, pero nos encontramos muchas veces con las necesidades de hacer impugnaciones y a veces no llegamos, porque claro, si a mí me dan los servicios mínimos y no me da tiempo a llevarlos al juzgado, porque cuando el juzgado me lo vaya a resolver ya ha pasado la huelga y yo no le puedo decir a nadie que está de servicios mínimos que no acuda. ¿Vale? Bueno, hay gente como Ruth que nos da las gracias al sindicato por el trabajo y por la información, porque todo no es malo, hay gente que ve el trabajo y que lo valora mucho. A ver, pregunta muy concreta. Las guardias, Marina Carrasco, ¿las guardias se mantienen como complementaria y no cuentan para la jubilación? ¿Sigue así? Así sigue en la propuesta. Clarísimo. Un asistente anónimo nos pregunta ¿por qué tras el día 12, si se rompen las negociaciones, no nos vamos a una huelga indefinida? O sea, plantea una huelga indefinida después. Vamos a ver cómo respondemos. Somos capaces de responder el día 13. En función de la capacidad de respuesta y de la fuerza que, como ha dicho el compañero, seamos capaces de demostrar, pues adoptaremos medidas de presión más fuertes. Insisto, esto es una lucha larga. Hay que dosificar. Hay que planificar con toda la cabeza la dosificación de fuerzas y viendo el respaldo que tenemos. Insisto, este primer día de huelga puede ser el test de ver qué se puede hacer a partir de ahora y valorar desde el punto de vista con el resto de sindicatos qué curso o qué digamos, estrategia vamos a seguir a partir de ahora. En función de cómo discurran los acontecimientos, no descartamos ni huelgas indefinidas ni huelgas sectorizadas, me refiero a hacer huelgas por especialidades, hacer huelgas un día a la semana. En definitiva, el modelo se discutirá entre todos los sindicatos y adoptaremos una postura, por supuesto, uniforme para que se hagan todas las comunidades de la misma manera. Ruth Domene pregunta, ¿esta ley del nuevo Estatuto de Marco tiene fecha para pasar al Consejo Interterritorial? Se ha hablado, es decir, cuando esté la fecha, si hay tope el Ministerio para presentar a la Mesa del Congreso y del Senado, si hay plazos, ¿no? La intención del Ministerio es que esto esté liquidado a nivel Ministerio en torno a finales del mes de julio, este verano. Acto seguido tendrá que pasar al Consejo Interterritorial. No sabemos en el Consejo Interterritorial lo que va a pasar, con algunas conversaciones que hemos tenido con distintas comunidades autónomas, con consejerías en concreto, pues no hay una, digamos, especial receptividad al borrador que se está lanzando. Y acto seguido eso tendrá que pasar al Consejo de Ministros y al Congreso y al Senado. El camino es largo, el camino es de más de un año. Por lo tanto, insisto en lo de dosificar y saber que esto no se acaba el día 13 ni se acababa el día 23 de mañana. Esto es una lucha que hay que seguir intentando modificarla, no solamente en el borrador que se haga del Ministerio, sino en las múltiples modificaciones que se hagan a partir de su salida del Ministerio. José Miguel Seguí, Ripoll, nos pregunta los grupos parlamentarios que ha recibido el sindicato si apoyan las reivindicaciones, las entienden
si se hacen ecos de ellas y nos informa que a lo mejor hay que plantearse irnos a Waterloo. O sea que bueno, nos apoyan, nos escuchan. Nosotros estamos yendo al Paseo del Prado, que es donde está el Ministerio, que es donde hay que ir. Pero el feedback ha sido el feedback, nos pregunta un poquito el feedback si ha sido bueno con los partidos. Bueno, los 3 partidos políticos, incluso sorprendentemente el Partido Socialista, en conversaciones, por supuesto que no tenemos ningún documento elaborado con ellos, el feedback ha sido positivo, fue positivo de Vox, fue positivo del Partido Popular y el Partido Socialista también fueron receptivos y comprensivos con las peticiones que hicimos nosotros. Otra cosa es lo que digan sus grupos parlamentarios en mesas de diálogo que tienen con nosotros y veremos lo que hacen cuando esa ley les llegue. Y cuando les llegue, entiendo que si lo que han dicho era sincero y decían lo que pensaban, enmendarán el anteproyecto de ley que manda el Ministerio y en algunas cuestiones, como por ejemplo la capacidad de representación del colectivo médico por el propio colectivo médico, pues obligan al borrador del Ministerio a adecuarlo a lo que nosotros pedimos. Bueno, 5 minutos más vamos a hacer preguntas. Mónica Díaz hace 2 reflexiones. Piensa que hay que dar más difusión en la opinión pública y piensa que no la tenemos a favor. Ha hablado de los servicios mínimos que ya se han contestado y pregunta cómo se pagaría la exclusividad de cargos intermedios y si se va a solicitar la computación de horas de guardias como horas trabajadas. ¿Cómo se pagarían los cargos intermedios? No sé cómo se pagaría, pero evidentemente los módulos que tenemos de exclusividad que se están pagando actualmente, pues ya sabéis cómo son. No creo que eso el Estatuto Marco obligue a modificarlo porque lo dejará en manos de las comunidades autónomas. Este borrador, una de las trampantojos más, digamos, peleagudos que tiene, es que le deja margen a las comunidades autónomas. Esto, una ley, un Estatuto Marco, es una ley, se llama de máximos. Es decir, hasta lo más que te pueden pedir, de ahí para abajo, ¿no? Pero es, en muchos aspectos, sobre todo en todo lo que tiene que ver con jornada laboral, deja el abanico totalmente abierto para que se pacten las comunidades autónomas. Y cuando tú dejas el abanico abierto para que cuando tú a otro no le pones un techo de lo que te puede pedir, pues evidentemente te pedirá lo que en cada momento le convenga. Y no es el objetivo de este automarco, el objetivo es acotar. Y insisto, la idea que han tenido no acotaba. Y había otra pregunta que me has dicho. Sí, sí. Bueno, habla de si se va a solicitar el cómputo de las horas de guardia como horas trabajadas, evidentemente. No, lo que nos han dicho que no se van a exigir la devolución. Y eso también tiene un tocado. Es decir, la ministra y el anteproyecto de ley dice que cuando se haga una guardia entre semana, esa mañana de la guardia será, digamos, libranza pre y luego la guardia tendrá libranza post. En el primer borrador se exigía la devolución, o se podía exigir la devolución, tanto de las horas pre, de las 7 horas pre y de las 7 horas pro. Ahora nos han garantizado que en el borrador definitivo, en la parte que nos han dado eso aún no está, pero vamos, lo han dicho tantas veces que no tengo por qué no creerlos. Han dicho que no van a exigir la devolución de esas horas, que no que se computen como horas trabajadas, porque según el razonamiento que han hecho no son horas trabajadas. Entonces, si no se computan como horas trabajadas, si tú haces 2 o 3 libranzas de guardia y no te obligan a hacerlas, las 45 horas que tienes que hacer máximo al mes, evidentemente que se van multiplicando porque el número de horas trabajadas ha sido menos. Otra trampa. Laura Vélez hace una aportación. Se pregunta si, aparte de la huelga, se va a hacer alguna medida adicional. Le parecía que la salida a los centros, a las puertas de los hospitales, era una medida barata y que animó a muchos compañeros. Si pensamos seguir haciendo esta medida. Sí, medidas adicionales de movilización, todas las que queramos, cuanto más hagamos, mejor. Pero la Confederación de Sindicatos, la Confederación Española de Sindicatos Médicos, la conclusión o, digamos, la estrategia que tiene en marcha, fundamentalmente, es a partir de ahora llevar esto a Europa. Sabemos que esta ley, esta norma, Estatuto de 2003 se tiene que modificar porque existen unos fondos que se llaman fondos Next Generation que obliga a la Comunidad Europea para que se perciban a adaptar las normas o las legislaciones pues a unas condiciones laborales y de seguridad en el trabajo, de conciliación, de un máximo de presión laboral, etcétera,
acorde a unos cánones de la Unión Europea que nosotros estamos convencidos y nuestro servicio jurídico, no sé si Maricruz me quiere corregir al respecto, reconocen que esta normativa o que este anteproyecto de ley vulnera en muchos aspectos. Por lo tanto, si la ley sale por aquí y encallamos a nivel nacional, pues nos iremos a Bruselas. Y para eso tenemos camino y vía. Y la vía es la Federación Europea de Sindicatos Médicos, donde hoy, por suerte, tenemos la vicepresidencia y tenemos una muy buena relación con el cuadro directivo de esa Confederación de Sindicatos Europeos, y nos van a abrir la puerta para que vayamos a Bruselas a plantear o a denunciar todos aquellos aspectos del Estatuto Marco para, si no se tumba por aquí, pues que se tumbe por allá. Has contestado una de las preguntas que había ya de Europa, o sea, has contestado ya varias. Muy breve, ¿podemos convocar a Arnau Castanyer? ¿Podemos convocar a los estudiantes en la huelga el día 13? Claro, los estudiantes no son trabajadores, se pueden sumar. Pero si les ponen falta en la clase, espero que el decano, que es también el decano de la Facultad Miguel Hernández, en este caso, que estamos hablando de la provincia de Alicante, es el decano representante en el foro, es el representante de la Confederación de la Conferencia de Decanos Españoles, es el representante en el foro, seguro que con toda seguridad no les va a poner ningún tipo de impedimento ni traba para que participen. Bueno, se repite muchas veces lo de los servicios mínimos, yo creo que está contestado. Voy a hacer, si os parece bien, una última pregunta. Voy a coger una de las que hay aquí. Hay agradecimiento también de mucha gente. Araceli Amorós pregunta, necesitamos, si finalmente vamos a la huelga, tener claro cuánto podemos plantarnos. El hecho de que se exija ver a la... ¿Cuánto, perdón? Bueno, creo que está más redactada porque no se entiende. ¿Cuánto podemos plantarnos? Habla de visualización, bueno, no se entiende. Lo he leído ahora y no se entiende. Se ha intentado ir a la radio, prensa... Bueno, no se intenta, no, se está constantemente en la radio y en la prensa. Yo ayer llegué a mi casa del Ministerio a las 11 de la noche y a las 11:30, si alguno de vosotros oye Radio Nacional de España, estaba yo ahí con el micrófono. O sea que... Sí. Y seguimos insistiendo, o sea, mucha visualización, mucha prensa, todo lo que podamos. ¿Vale? Por supuesto, ese es el camino. Hacer visible un problema que a la sociedad no le ha sido visible hasta el momento. Yo creo que se han contestado casi todas las preguntas. Tenemos que cerrar la sesión, hemos estado hora y media y están casi todas contestadas. Y además hay muchas que se repiten, creo que las inquietudes son todas las mismas. Y agradeceros a todos, al Sindicato Médico y muchas gracias. Bueno, simplemente deciros que el día 13 esos compañeros que hoy se han sentido, digamos, desanimados o que tenían tantas ganas de mañana por esa huelga, pues el día 13 está a 2 semanas y media vista y por lo tanto contamos con ellos y no solo con los que estaban dispuestos a ir mañana, sino sabiendo lo que se nos viene encima y las esperanzas que nos ha dado de modificación el Ministerio, esperamos que esa respuesta de los compañeros sea lo mayoritariamente posible, porque la única forma que entiende esta Administración, la única forma a la que atiende esta Administración, evidentemente, va a ser la presión que hagamos como colectivo y que entiendan que si el colectivo médico está cabreado, no va a ser fácil gestionar los servicios de salud. Y, en definitiva, un poco lo que quería dejaros claro. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos.